Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, acaba de salir una gran actualización, no sé cuánto ocupará, no lo he mirado, pero fijo que es mucho porque todo lo que viene, vale, todo lo que viene es increíble. O sea, ahora si bajamos aquí, pues vamos a ver todas las notas, que todo esto son los cambios de esta actualización. Eso sí, fijo que habrán roto algo hasta aquí, ¿vale? O sea, hasta aquí y todo esto de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí es lo que han puesto en esta actualización que vamos a leer ahora mismo. Y la verdad, arreglan muchas cosas, pero ya os digo que van a romper otras, ¿ok? Así que no os asustéis si veis algo que se ha roto o que no podéis hacer una cosa que podíais hacer antes. Así que tranquilos, tranquilos, que suele pasar, ¿vale? Suele pasar en ARK, ¿vale? Suele pasar. Así que bueno, gente, vamos allá, vamos con el vídeo. Pero antes, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, deja tu like, compártelo. Y ya, así que sí, gente, vamos allá. Vamos a ver lo que ha hecho Studio Wildcard con esta actualización. Vamos a ello. ¿Quieres tener tu propio servidor de ARK? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de ARK o de otro juego. Y bien, gente, pues vamos a empezar a leer las notas de la actualización. La mayoría de las notas debe ser sobre lo que vienen siendo los colony, y ha cumplido. Hay cosas de los colony que han cambiado y sobre todo las cuevas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que han cambiado, no? Vamos a ello. Bien, cambios en la jugabilidad, equilibrio y calidad de vida. Vamos allá. En los colony, las entradas a Ruins of the Ascended Cavern, Cavern of the Whisper Nether y Cavern of the Sapphire Cascades se han reducido de tamaño, ¿vale? Estas entradas ya las enseñé cuáles eran. Si no sabéis cuáles son, pues hoy notaréis el cambio más que nada, así que bueno. Luego, nota. Estas entradas eran muy abiertas y de fácil acceso, especialmente para criaturas más grandes, por lo que este cambio tiene como objetivo mejorar la viabilidad en el PvP y hacerlas más defendibles, ¿ok? Más, ahora se puede mejorar la característica del equipo en el mega laboratorio. Se pueden combinar 10 rasgos de equipo de nivel inferior para crear uno del siguiente nivel. Interesante. Nota, hemos visto que los rasgos de nivel inferior no eran particularmente valiosos por sí solos, por lo que este cambio les permite desarrollar hacia algo más significativo. Esto es sobre los genes de armaduras y cosas de estas. Ojalá lo hagan también con los genes, de verdad, ojalá. Porque, bueno, a lo mejor esto también por los genes, ojalá sea por los genes. Y si encuentro, por ejemplo, 3 mutables, 1, lo fusionas y sea nivel 2. Ojalá sea así, pero bueno. Bueno, aunque son 10 rasgos, ¿no? Así que bueno, veremos a ver si es sobre también, si es solo para el equipamiento, para armas y armaduras, o también para los genes para los dinos, ¿no? Esos genes que les ponen de mutable melee, mutable salud, mutable estamina, que si vampirismo y todo eso, esperemos que sí. La verdad, ojalá, porque la verdad es un coñazo encontrar uno de 2 o nivel 3, la verdad. Pero bueno, vamos allá, vamos siguiendo, a ver qué más dicen por aquí. Dicen, se han añadido hitos globales repetibles tras completar todos los hitos globales estándar. Y esto proporciona una fuente continua de XP para los jugadores que han completado todos los hitos de progresión. Ahora se puede completar repetidamente una sección rotativa de tareas de hito de nivel superior. Las recompensas de XP se ajustan al nivel del jugador para seguir siendo relevantes en niveles superiores, y completar un hito repetible mientras se está montando también otorgará una parte de XP a la criatura montada.
O sea, estos son para experiencia, o sea, hitos globales. Creo que esto es sobre el árbol de habilidades. Creo que es eso, ¿vale? Los hitos globales. Así que bueno, está bien. Luego tenemos cambios en criaturas. ¿Habrán tocado esto de Aureliax? Veremos, ¿no? Vamos a ver. A ver, Gigadesmodus. Ahora puede caminar hacia atrás. ¡Bien! Menos mal. Ahora puede caminar hacia atrás el Gigadesmodus. Al menos algo, ¿no? Nota. Dado que funciona como una montura semiterrestre, durante el uso de la habilidad se sentía innecesariamente torpe de controlar sin esto, por lo que esto debía hacer que el manejo se sienta mucho más suave. Bien. Puede tirar para atrás. Es que era un Quetzal 2.0 en eso. Por favor, Studomaika, habéis acertado. El Gigadesmodus tiene que ir para atrás sí o sí. Madre mía, es que tirarlo todo el rato era un coñazo. Así que bueno, perfecto. El Gigadesmodus lo han mejorado, al menos en movilidad por el suelo. Veremos más adelante si le meten más cambios, pero bien por esto. Vamos, Mailwind. Ahora tiene acceso a una habilidad de teletransporte de desplazamiento. Nota. Mailwind se sentía notablemente inmóvil en comparación con otras criaturas de su tamaño, por lo que esto debería ayudarla a mantenerse mejor. Bueno, le han mejorado la movilidad con esta habilidad de teletransporte de desplazamiento. Ok, veremos a ver cómo funciona. Bien, los puentes de hielo de Solwind ahora se pueden colocar cerca de estructuras enemigas. En PvE, los puentes de hielo se pueden destruir a través del Moon para ayudar a prevenir el acoso. Nota, la colocación resultaba demasiado receptiva, especialmente en servidores PvE con una densa cobertura de estructuras, por lo que esto debería permitir un uso más práctico. Bueno, pues se puede colocar puente de hielo de los Solwind cerca de estructuras enemigas. Veremos a ver cómo funciona esto. La verdad en PvP no sé qué afecta y en PvE, bueno, veremos a ver. Bien, el tamaño del Osidón. Se ha reducido el número de criaturas necesarias para el proceso de domesticación en aproximadamente un 30%. La reducción es mayor a los niveles inferiores. Nota, la domesticación requería demasiada preparación y limpieza del área previamente, por lo que esto debería hacer que el proceso sea más accesible sin eliminar por completo el desafío. Bueno, pues ahora menos criaturas tienes que hacer para tamear el Osidón. Cada vez menos, cada vez va a ser más fácil tamear el Osidón. Es que a mí al menos el tamaño del Osidón es muy coñazo. La verdad, es muy coñazo. Pero mientras lo vayan mejorando, mientras menos recursos, yo creo que mejor, ¿no? Así que bueno. Sigamos. Los personajes del jugador ahora pueden realizar un salto más grande cuando estén atascados o deslizándose en una pendiente para ayudar a salir de situaciones difíciles. ¡Hombre! Una mejora de movimiento para no quedarte atascado en un agujero. Nota, quedarse atascado en el terreno ha sido una frustración constante, por lo que esto debería ayudar a resolver algunos de los casos más comunes en los que los jugadores quedan atrapados. Menos mal, aunque bueno, si hicierais mejor los mapas sin huecos tontos, pues sería mejor. Pero bueno, ahí están esos agujeros tontos que te caes sin querer y te quedas atrapado y tienes que pedir ayuda a otro jugador para salir de ahí o matarte y conseguir tu luz como sea, con un gancho o algo. Pero bueno, ahora pues podrás salir mucho más antes. Yo por ejemplo, en el volcán de la isla una vez me quedé en un agujero y me tuvieron que venir a rescatar porque no podía salir. No podía salir de ninguna forma, o sea, es lo que tiene Ark. Tiene esto, tiene agujeros tontos. Agujeros tontos que se podrían mejorar estos agujeros, pero bueno, han mejorado el salto del personaje para no quedarte atascado. Perfecto. Por mí perfecto. Así que bueno, sigamos.
La luz de carga de Gloom ahora se puede activar, desactivar de forma remota usando el gesto de aplauso del jugador, de forma similar a otras mascotas de carga. Bueno, han tardado en añadir esto en el Gloom, la verdad. Ahora sí se puede, perfecto. Bien, se agregó la funcionalidad de creación de teletransportadores de jefes a las cajas de botín de los Colony como una forma alternativa de comenzar la pelea contra el jefe. Bueno, pues se ve que para allí al boss de los Colony pues ha mejorado pues eso, ¿no? La teletransportación, veremos a ver si no se quedan atascados los jugadores en medio. Se agregó la opción de desactivar las proporciones personalizadas al usar cosméticos. Esto no sé qué es exactamente, pero creo que arreglará algo para los mods, para que no cargue todos los mods de golpe o algo así. Esperemos que no hayan espero que no hayan roto lo de que se cargan las skins de mods al momento. Espero que no hayan roto eso, por favor. Otra vez no, que ya estaba bien, por favor. Esto es Wildcard. Bien. La modificación de eventos de la torre de tribu ahora se aplica correctamente durante la pelea contra el jefe de los Colony. Bien. Se ha pedido la creación de plantillas en las monturas de la plataforma con el portapapeles y el martillo de los servidores PvP oficiales. Vale, se ve que con el martillo puedes hacer una estructura bien grande o vete a saber cómo en las plataformas de dinosaurios en PvP que bueno, bugueaba o vete a saber. Por eso lo han desactivado. O sea, no se pueden ya usar las plantillas en las plataformas de montura, ¿ok? Ya sea para ser hermosa, bronto y titano y cosas de estas. A ver, los propietarios de servidores oficiales pueden activar o desactivar esta opción, vale, podéis activar y desactivarla en vuestro servidor no oficial con la opción prevent template on sale igual true, ¿ok? Bien, con todo esto de los Colony ya está, ¿vale? Las primeras equilibrio y demás, ¿vale? No solamente los Colony, pero sí alguna que otra cosa así. Bien, sigamos. Correcciones generales de errores. Se corrigieron... Bueno, espérate un momento. Antes de empezar con esto, tanto que pedían el nerfeo de la Aureliax, no le han hecho nada a la Aureliax, no le han hecho nada. Nada, aquí al menos no aparece la Aureliax, nada, no hay Aureliax. Quisiera, se han tocado el Gigadesmodus, el Marwin, los puentes del Solwyn, el Osidon y el Gloom. Pero de la Aureliax, nada de nada, nada de nada, la Aureliax, nada. Así que bueno, vamos allá, vamos a continuar con lo que viene siendo con las correcciones generales de errores, ¿no? Bien, se corrigieron casos en los que los hitos podían quedarse atascados en un estado completado. Se corrigieron casos en los que los elementos cosméticos de hito no permanecían desbloqueados. Se solucionó un problema que provocaba que las transferencias del servidor fallaran después de descartar automáticamente elementos incompatibles. Se solucionó un problema porque provocaba que los datos de perfil del jugador aumentaran de tamaño durante las transferencias del servidor. Se ha reducido el tiempo de espera del cliente al cargar por primera vez un puesto avanzado en los Colony. Se solucionó un problema del bloqueo del servidor al iniciar las misiones de los Colony Outpost. Se solucionó un problema importante de rendimiento al destruir redes de estructuras muy ajustadas. Se solucionó un problema por el cual los enemigos se quedaban atascados dentro de las estructuras durante la pelea contra el jefe de los Colony. Se corrigieron activadores anti-mesh erróneos en parte del área de la pelea contra el jefe de los Colony. Ok, más de los Colony. Se solucionó un problema específico que provocaba que el jefe se quedara atascado en la arena de combate de los Colony. Vamos, un montón de problemas con el jefe, Se corrigieron un error que permitía poseer a los Trolls dormidos durante la pelea contra el jefe de la reina perdida. Vale, la Lost Queen. Ok. Se corrigieron casos en los que los enemigos de los Colonies Outpost se quedaban atascados o caían en la malla durante las misiones. Se corrigieron casos en los que los enemigos del puesto de avanzada de los Colony no regresaban al área de la misión.
Se solucionó un problema porque impide montar rápidamente a un dinosaurio después de colocar estructuras en una misión de defensa de puesto avanzado. Se corrigió el problema por el cual los temporizadores de la misión Lost Colony se mostraban incorrectamente en el modo de un jugador. Se solucionó un problema por el cual los esclavos domesticados volvían al comportamiento de seguir al reiniciar el servidor. Se corrigió el problema de los esclavos poseídos que usaban armas de IA cuando se les ordenaba atacar con silbidos. Se solucionó un problema por el cual los Baywings tenían dificultades para desplazarse en el agua. Se solucionó el problema que impedía usar las armas correctamente al ser sujetado por Aureliax. Uy, mira, ha salido el nombre de Aureliax. Dice que el problema de que impide usar las armas correctamente al ser sujetado por Aureliax. O sea, cuando te coge un Aureliax, pues no puedes usar correctamente las armas, ¿no? Se solucionó un problema de aparición excesiva de Armadogo en Extinction. Madre mía, cuántos chuchos por ahí, cuántos perros. Se solucionó un problema por el cual las criaturas no morían por pérdida de sangre si había un puesto médico en su plataforma. Vaya, yo dije, uy, van a arreglar este bug sobre la sangre de puesto médico. Y sí, ya está, ya se van a morir las criaturas. O sea, quien tenga ahora una criatura ahí chupando sangre va a morir. Cuando te inicies, tu criatura ha muerto, desangrada. Así que ahora pues es lo que hay. Se solucionó un problema por el cual el explorador no consumía correctamente el polvo de elemento rojo al desplegarse. Se solucionó un problema porque provocaba la pérdida de scouts al golpear mientras se usaban binoculares. Los pasajeros corregidos ocasionalmente caen en la malla al desmontar de un gran tortuga. La gran tortuga de Astraeos. Se solucionó un problema que provocaba que los jugadores se quedaran atascados encima de las crioneveras cuando se colocaban como suelo. Las estructuras fijas pierden la colisión al aplicarles elementos estéticos steampunk. Se corrigió el problema de la silla de montar de la plataforma del Titanosaurus que mostraba mallas duplicadas. A ver un momento. Esto de que las estructuras fijas pierden colisión, esto pasaba desde que salió el steampunk. O sea, lo del Bottas Day Aberration. Porque yo me acuerdo que yo tenía paredes con este steampunk que las atravesaba. Sí, las atravesaba. ¿Ahora se dan cuenta de esto? Madre mía. Sigamos. Se corrigió el aterrizaje forzoso de Rhino Nata tras recoger estructuras dentro de un comportamiento de vacío. Se solucionó el problema que impedía fabricar un Replicator Tech dentro de otro Replicator Tech. Se solucionó el problema que impedía activar desactivar la primera persona y tercera persona con el mando en el Gigades Modus. Se solucionó el problema de que impedía activar o desactivar las sugerencias emergentes en la interfaz de usuario del garaje. Se solucionó el problema por el cual la entrada del mando no conviaba correctamente el modo de interfaz del usuario en el menú principal. Se corrigió el problema de las luces de techo y suelo de los Colony que proyectaba luz en la dirección incorrecta. Se corrigió el problema de las luces de techo de los Colony que flotaban después de retirar su estructura de soporte. Se corrigió el problema por el cual el efecto de sonido de reaparición no se alineaba correctamente con la animación de reaparición. Se corrigieron algunos efectos de sonido que no se reproducían después de pintar a tu personaje. Descripción actualizada del planeador para que coincida con su funcionalidad como accesorio. La fabricación de dardos de feromonas fijos solo produce un único objeto al fabricar varios. Se ha ajustado el comportamiento del menú desplegable de HDR en la interfaz de usuario de Steam. Es un problema por el cual Club Arc a veces aparecía como un mod premium. Vaya, ya querían cobrarnos con el Club Arc. Vaya. Visualización mejorada de los detritos submarinos en varios mapas. Ay, hay mucho más, Se corrigió el problema de
explotación en la escena cinemática en la ascensión de Aberration. Sobre exposición. Madre mía. Los elementos de la interfaz de usuarios semi-transparentes ahora se ocultan al usar la interpolación de fotogramas de AMD para evitar artefactos. Se corrigieron varios agujeros en la malla de Lost Colony. Mira, más agujeros tapados en Lost Colony, para que no se caigan las criaturas. Se corrigió el problema por el cual los árboles volvían a aparecer visualmente al salir del rango de renderizado en Lost Colony, lado del cliente. Se agregó la línea de voz faltante de Lost Colony cuando se detectaba por un vigilante. Ok, vamos ahora con las consolas. Xbox. Se corrigió el comportamiento incorrecto de la sombra de Lost Colony. Se solucionó el problema ocasional de parpadeo del reproductor. Ok. Xbox y PlayStation 5. Se corrigió la superposición verde en el área de Whisper Wind Crack en el Lost Colony. Se corrigió el error de la explosión de efectos visuales de nieve interactiva que ocasionalmente aparecía en pantalla. Se solucionó un problema que causaba una baja tasa de fotogramas por segundo en Lost Colony al mirar hacia el cielo. Deben mejorar todo lo que viene siendo toda la optimización de Lost Colony. Ahora solamente PlayStation 5. Se corrigieron la corrupción de textura de personajes, criaturas y estructuras. Se solucionó el problema que impedía eliminar plantillas de estructura mediante el portapapeles y el martillo. Se corrigió un error que podía provocar un fallo de descarga mods dinámicamente. Se corrigió un error que podía provocar que el cliente se cerrara inesperadamente durante el acceso de Scorched Earth en el modo de un jugador. Y se corrigieron varias vulnerabilidades. Ok, esto para PlayStation 5, para otras cosas que no Lost Colony. Bien. Ahora, versión oficial de Astraeos, la versión 0.1.2. Bien, agregado. Se ha agregado la montura Gran Tortuga a la tabla de botín OSD de dificultad fácil y media. Cambios. Las criaturas astrales ya no pueden ser derribadas. ¿Cómo? ¿Que no pueden ser derribadas? ¿En qué sentido? Cambios climáticos ajustados. Bueno, veremos a ver si ahora pueden salir Fénix con esto. Pero esto de las criaturas astrales ya no pueden ser derribadas, ¿a qué se refiere? ¿No se pueden matar? Sí, ¿no? Se podrán matar, digo yo. A no ser que sea dormirlas, más que nada. Que ya no se pueden dormir. Pero bueno, ahí está, los cambios. Ahora, correcciones de Astraeos, lo último del parche. Se corrigió un error que permitía a algunas criaturas astrales ser recogidas por criaturas voladoras. Vale. Se corrigió el problema de los dinosaurios que aparecían en la parte superior de la cueva fértil de Aberration. Agujeros de mallas fijos. Se solucionó el problema de los dinosaurios que morían aleatoriamente en cuevas submarinas. Se han solucionado los problemas de replicación de PEAR, o sea, de perlas. Posible solución para el problema de las abejas que aparecen en la malla de la cueva de abejas. Y ya estaría. Y ya todo esto sería el parche, la verdad. Muchos cambios, muchas correcciones, mucho equilibrio y demás, pero no han tocado de nada a la Aurelia. Solamente una cosa. Que no puedes usar las armas correctamente cuando te agarraban a Aurelias. Ahora ya puedes usarlas. Así que esto es lo que me dicen los cambios de esta gran actualización para Ark Survival Ascended. Muchos cambios, mucho equilibrio y mucha cosa, pero ¿qué habrán roto esta vez? Lo descubriremos muy pronto. No se pierdan el próximo capítulo. Así que gente, os dejo por aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Más que nada, y nada, ponedme en los comentarios los fallos que encontréis y también ponedme qué os parece este gran parche. Así que nada, dejad vuestro like, compartirlo, nos vemos en el siguiente vídeo y la gente, nos vemos. Hasta la próxima gente, chao chao.